Qué gusto de verdad poder estar aquí con todas ustedes, poder presentar un tema tan fundamental y qué increíble este testimonio de Fabiola. Fabiola, felicitarte primero, de verdad que bueno, en todos los años las personas que consiguen cambios tan significativos inspiran a todos a poder emprender ese mismo camino. Y como me mencionó pues Gaby, ¿cuál es ese tema de la charla para poder conectar y más que conectar, poder verdaderamente agregar valor? Sí, Porque si yo les pregunto a ustedes, todos sabemos que entrenar es bueno o que comer saludable es bueno y demás. Pero como lo mencionó Fabi muy puntualmente, lo que verdaderamente o el resultado de la persona que tú y yo somos el día de hoy son los hábitos de vida que tenemos. Y eso aplicado a todas las áreas. Hoy lo vamos a abordar desde un tema de salud, pero lo podemos abordar en todas las áreas. Y el título de la charla que vamos a tener el día de hoy son hábitos que transforman tu salud. Hábitos que transforman tu salud. Antes de empezar, esta es una pequeña cláusula de uso de información, ya que vamos a divulgar información de muy alto valor. Sin embargo, siempre mi recomendación a la hora de poder implementar todo eso es, como lo hizo también Fabi, a nivel nutricional, porque vamos a abordar mucho a nivel nutricional y también de entrenamiento, hacerlo bajo la guía siempre de un experto que te vaya a guiar también paso a paso. Bueno, como lo mencionamos, esto es un poco del perfil de estos últimos 10 años que he tenido a la hora de poder ayudar a diferentes personas. ¿Qué me define principalmente como persona? La primera es un hijo de Dios. La verdad que una de las razones principales por esto es porque somos todos hermanos en la fe y principalmente me encanta ver o poder aportar o agregar valor a la familia de la fe, principalmente en temas de salud como estos que son tan fundamentales, y un poco de la experiencia que he tenido a lo largo de estos años en el área de la salud primordialmente. Y antes de empezar, una pregunta: ¿qué pasó aquí? Porque aquí es muy normal ver en redes sociales los cambios físicos. De hecho, es muy buen marketing y es maravilloso porque siempre nos inspira a nosotros poder ver cómo estábamos antes y cómo estamos ahora cuando empezamos un cambio en nuestra vida. Y muchas veces nosotros pensamos en que todo esto tiene que ver más desde un tema de entrenamiento como tal. Empecé a entrenar y empecé a ver cambios significativos en mi composición corporal. Pero la verdad es que, aunque ustedes no lo crean, en esas dos fotos yo entrenaba exactamente igual. Entrenaba. Yo llevo desde los 15 años entrenando y eras la misma persona a nivel de entrenamiento, pero ¿qué pasó a nivel de composición corporal más que meramente un tema estético? Son los hábitos de vida que llevaba. Y hoy, como les mencioné, lo que buscamos es una salud plena, porque al final eso es lo que verdaderamente a nosotros nos debe buscar. Hay un concepto que a mí personalmente me cambió muchísimo la vida y es el de la mayordomía corporal. La mayordomía corporal es que verdaderamente, más allá, ¿qué es lo que me debe motivar a mí a hacer un cambio en mi salud? Y es que nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros. Nosotros somos responsables ante Dios de todas las acciones que nosotros emprendemos en nuestra vida y entre ellas el cuidado de nuestro cuerpo. Si yo me paso de consumo de calorías o soy muy sedentario y soy irresponsable con mi salud, aunque yo soy el que me veo perjudicado, realmente yo soy responsable ante Dios de lo que yo hago con mi cuerpo. Entonces, cuando yo hablo a nivel de salud plena, como lo mencionó Gaby muy bien antes de empezar, nosotros vamos a abordarlo en varias áreas y aquí en esta pequeña imagen, recordemos que la salud plena va a trascender el área física, sino que literalmente va a empezar con una relación con Dios por medio de Cristo. Esa relación espiritual, cuando yo tengo esa concepción literalmente de que yo soy responsable y incluso una forma en la cual yo puedo glorificar a Dios es por medio del cuidado de mi salud, la cosa cambia y la motivación y la fuerza que una persona puede emprender para generar un cambio y ser más responsable con el cuidado de su salud cambia radicalmente. Luego tenemos lo que es el área social fundamental. Nosotros hace unos 3 meses empezamos un reto muy interesante
y hablábamos de cambiar el software. Muchos de los problemas de salud vienen desde la niñez, aunque ustedes no lo crean. Nosotros los seres humanos replicamos comportamientos, copiamos. Nosotros somos unos copiones, realmente. La persona que tú y yo somos al día de hoy es el resultado de las 5 personas con las cuales más invertimos tiempo. Si yo me junto, o si la mayoría de las personas con las que yo tengo relación no tienen hábitos de vida saludable, lo más probable es que yo voy a adoptar esos hábitos. Entonces, cuando yo les decía que nosotros tenemos que hacer un cambio de software, es porque si desde mi niñez, en mi casa, mis padres no acostumbraban a tener hábitos de vida saludables, por eso a algunas personas se les facilita una o la otra. En mi caso mis papás han sido siempre, se han cuidado demasiado. Yo recuerdo desde chiquitillo ver a mi papá siempre con el ejercicio, mi mamá con el ejercicio desde chiquitillo, entonces, pero entiendo que también hay personas que han tenido una vida en donde los papás tal vez no tenían buenos hábitos de vida, o los papás o las personas con las que se criaron. Por lo tanto, a esa persona le puede resultar más difícil generar un cambio en la salud o en los hábitos, porque se viene, pero más difícil no es imposible, se puede completamente. El área psico, ¿verdad? La mente, precisamente es por el tema de la creencia, percepción, emoción y experiencia. ¿Cuál es el pensamiento o el patrón de pensamiento que yo tengo ante un cambio de hábitos o demás? Y bio, que es el área física, ya meramente los cambios a nivel físico, movimiento y demás. Estas 4 áreas son las que verdaderamente a mí me van a permitir tener un cambio duradero, porque como la filmina anterior, uno no busca nada más un cambio de la clásica, voy a hacer una dieta fuertísima por 3 meses, pero luego la recaída es aún peor porque no hubo un cambio verdaderamente interno, y lo que nosotros buscamos es que sea sostenible en el tiempo, que el cambio que yo voy a realizar verdaderamente sea un estilo de vida, y eso lo vamos a lograr con los hábitos. Esta es una pequeña foto de un investigador que fue a Australia. Nosotros vemos del lado derecho a un aborigen australiano antes de que el mundo occidental por así decirlo, los influenciara. Y el otro lado vemos cómo se ve lamentablemente la mayoría de los aborígenes australianos al día de hoy. Y ustedes me preguntarán, Fabricio, ¿por qué muestra esta imagen? Y esto es porque la causa de la pérdida de la salud actual se debe al estilo de vida occidental que la mayoría de nosotros llevamos. Y este estilo de vida occidental va desde el sedentarismo, la incorporación de alimentos ultraprocesados, hiperazucarados y la pérdida de gran parte de lo que verdaderamente un ser humano es por el estilo de vida que hemos adoptado. Y esta charla, para que sea pues muy sustanciosa y verdaderamente a partir de hoy podamos ejecutar un cambio muy significativo, lo vamos a resumir en los 8 hábitos, o esos 8 hábitos clave que cuando una persona los implementa va a tener un cambio muy significativo en su salud. ¿Cuáles son esos 8 hábitos? Que son interdependientes de la persona, sea joven, adolescente, mayor o demás. Y es higiene circadiana, los vamos a ir explicando uno a uno y cómo implementarlos. Una alimentación low carb o baja en carbohidratos, ayuno intermitente, entrenamiento de fuerza, gestión del estrés, earthing o growthing, horas de sueño y oración y lectura. Esos son los 8 hábitos claves que, por así decirlo, podemos pasar de cambiar de un estilo de vida occidental que es contra la salud humana a poder experimentar niveles de salud óptimos y plenos. Todo tiene un ciclo, todo en la vida. La fisiología, un profesor en fisiología dijo una frase que a mí siempre se me quedó grabada en mi mente, y es que la fisiología es rítmica. ¿Qué es la fisiología? Básicamente, anatomía es la composición y fisiología es cómo funcionan todas esas partes en conjunto. Y cuando nosotros vemos a nuestro alrededor la creación, todo es cíclico, todo tiene las notas musicales, las estaciones, la respiración, el ciclo del agua, día y noche, ciclo solar, todo es cíclico. Y nosotros, Dios nos creó
de una manera tal que nosotros también tenemos ciclos internos, bueno, la mujer también, el ciclo en la menstruación, el ciclo menstrual, correcto, todo es cíclico. Y el primer problema, número uno, que sucedió cuando adoptamos un estilo de vida occidental como tal, lo que sucedió es que interrumpimos o desincronizamos lo que se conoce como el ciclo circadiano. Entonces, el primer hábito, muy importante, tocamos una buena higiene circadiana. Muy bien. Un ciclo circadiano. Esto fueron 3 premios Nobel que lograron, por así decirlo, establecer el ciclo circadiano. Y es básicamente cómo nuestra producción hormonal va en son a la luz solar. Nosotros literalmente tenemos que tener una exposición por lo menos de 3 o 4 tiempos durante el día a la luz solar. Al amanecer, al mediodía, al atardecer y al anochecer. Porque así como nosotros vemos en las plantas, cómo ellas cuando sale el sol se abren, se cierran, nosotros a nivel de producción hormonal, de energía y demás, dependemos del ciclo de la luz solar para poder tener este ciclo coordinado, y esto va a afectar muchísimo las diferentes áreas. Esta es una imagen básicamente de cómo el ciclo empieza desde el mediodía, una mejor condición, va incrementando y demás hasta llegar a medianoche. Y aquí vamos a empezar cómo no respetar un buen ciclo circadiano puede afectar. Cuando respetamos nuestro biorritmo, potenciamos la hormona más anticancerígena que existe, y es la melatonina. Hoy, sin duda alguna, vivimos en un momento donde el biorritmo está completamente desregulado, y esto sucede y la mayoría de las personas no pueden dormir bien. No sé si le ha pasado, les aseguro que si una persona pasa de eso, conoce a un montón de personas que no logran dormir bien. Bueno, yo tengo una frase que es: un buen día empieza con una buena noche de sueño. Si yo no dormí bien, ya todo el día que sigue lamentablemente se estropea, ¿o no? Nada que tener una buena noche de sueño reparador, que verdaderamente usted dice: wow, me siento increíble, con energía, con ganas de hacer las cosas. Si yo no duermo bien, no va a pasar. Entonces, una persona que quiere tener un estilo de vida saludable, además, más que empezar con comer saludable, hacer ejercicio y demás, la base de la salud es el sueño. Y para ser más exacto, tener un buen ciclo circadiano, porque cuando nosotros tenemos una buena noche de sueño, tenemos una normal segregación de melatonina. Hoy hay mucha sobredosis de melatonina. Ahora la mayoría de las personas, cuando tienen problemas de sueño, inmediatamente van y compran melatonina a la macrobiótica. Pero la verdadera es que entre más nosotros podamos obtenerla de manera natural, mucho mejor. Buenos niveles de melatonina proporcionan o potencian la autofagia celular, que ese es el proceso en el cual nuestras células, por así decirlo, reciclan o desechan sustancias de desecho, valga la redundancia, y nos permite a nosotros tener un concepto que se llama homeostasis celular, que es el estado óptimo de una célula. Y nosotros, físicamente hablando, ¿de qué estamos compuestos? De células. Si nuestras células no están bien, pues nada más va a estar bien, ¿correcto? Entonces, bien hacemos nosotros en tener un buen biorritmo para que la producción de la melatonina nos permita tener una potente autofagia. Tenemos también antitumoral, tenemos salud mitocondrial. ¿Qué es lo que nos hace a usted y a mí tener energía? Bueno, dentro de la célula hay una organela o una parte de la célula que se llama la mitocondria, que es la que se encarga de producir ATP. No quiero entrar en mucho tecnicismo, pero básicamente es tener energía. La célula produce ATP y el ATP es la energía. Y la encargada de que nosotros tengamos energía son nuestras mitocondrias. Y adivinen qué, la melatonina es clave para tener nuestras mitocondrias saludables. Si no tenemos buenos niveles de melatonina, matamos mitocondrias. Por lo tanto, más fatiga, más cansancio, no me siento bien porque estoy matando el motor de cada célula de mi cuerpo. Facilita la quema de grasa. Eso es muy importante. Bueno, en estos años obviamente he tenido muchas personas que han querido bajar de peso, y yo lo primero que les digo es que tienen que dormir bien, porque con buenos niveles de melatonina vamos a quemar más energía, por lo tanto se nos va a facilitar montones el poder reducir el porcentaje de grasa, fundamental.
reparación de tejido, y aquí puedo seguir una hora hablando de los beneficios de la melatonina, pero nada más tengo 45 minutos, entonces vamos a ponerle. Ahora, ¿cómo puedo hackear la biología humana? Porque entiendo que yo no puedo pretender que vamos a tener la vida que tenía un origen. Obviamente las cosas han cambiado. Pero bueno, aquí les voy a dar mucho valor en cómo hackear nuestra biología humana. Y esas gafas, ustedes a veces ven a personas con gafas con rojitas. Eso es lo que sucede, lo que hace es que bloquea la luz azul. La segregación hormonal en nuestro cerebro depende de la luz que entre por nuestra retina. Si entra luz azul, le dice a nuestro cerebro, tienes que despabilarte. Por eso nos dicen, no vea el celular, no vea la pantalla o luz blanca como esta antes de irte a dormir, porque eso lo que le está diciendo a tu cerebro es, despabilese, levántese. Por lo tanto, interrumpe nuestro sueño. Pero por el contrario, ¿qué pasa? La luz del atardecer es roja. Cuando la luz roja entra por nuestra retina, segrega, es como un interruptor que hace que segreguemos más melatonina. Entonces, si yo lo quiero, por así decirlo, hackear, si yo quiero emular un atardecer, las pantallas las pongo rojos. Yo tengo de hecho mi celular configurado para que a las 6 de la tarde, ya casi como en hora y media, se va a poner todo rojo. Evitar contacto con luz azul, y si no puedo, entonces unos lentes rojos. Ando con unos lentes rojos para que toda luz azul que vaya a entrar por mi retina no me despierte y más bien vaya induciendo el sueño. Y hay otro, bueno, si queremos llevarlo a otro nivel. De hecho, un socio con el que trabajamos en España tiene un sistema en la casa que a las 6 de la tarde la luz la cambia a rojo. Entonces toda la luz de la casa se pone en rojo, y el cuarto y todo. Y no es tan caro, por si alguna quiere intentarlo, está de maravilla. Y otro muy importante es el grounding. El grounding es, nosotros estamos diseñados para tener contacto con la tierra, literalmente con la tierra. Pasto, arena, césped, el concreto también funciona, aunque no lo crean, pero descalzo, porque nosotros nos cargamos montones electromagnéticamente, y eso literalmente desinhibe o desconfigura mucho lo que es el ritmo circadiano. Entonces, hay muchísimas investigaciones que han demostrado que unos 30 minutos durante el día que tú puedas caminar sobre una superficie viva, como la tierra, el césped, la arena o demás, descarga tu cuerpo y te permite descargarte electromagnéticamente y producir muchísima más melatonina. Y por supuesto, el entrenamiento de fuerza, que lo vamos a ver más adelante, evitarlo hacer muy tarde para no activar mucho el cuerpo. Ok, a grandes rasgos, una buena higiene circadiana se traduce a nivel de sueño REM y sueño profundo. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos dos tipos de sueño. Sueño REM va a reparar nuestra mente, el sueño profundo va a reparar nuestro cuerpo. ¿Y cómo utilizarlo de manera óptima? Exponte a la luz solar a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, luz natural. Si ustedes pueden ir a sacar el perro o algo, o tienen un parquecito cerca, caminen unos 15 minutitos para recibir esa luz natural al principio. Irte a dormir siempre a la misma hora. Recordemos, nosotros somos rítmicos. O sea, yo ya a las 9:30 ya me pierden, ya me duermo a las 9:30. Ahora bien, quiero hacer un punto. Comprendo completamente a la perfección. Una cosa es lo óptimo y otra cosa es lo que yo puedo hacer, porque tengo hijos, porque tengo muchas cosas que hacer. No quiero que nadie se sienta frustrado ni nada por el estilo de decir, sí, Fabricio, yo no puedo hacerlo, no lo entiendes, no tienes un chiquito, una chiquita, lo comprendo, pero siempre hay mejoras que yo puedo hacer, siempre hay cosas que se pueden hacer para poder llegar a ese punto, porque al final se va a traducir en mejor bienestar. Evitar el consumo de estimulantes como cafeína o alcohol entre 5 a 8 horas antes de ir a dormir. Evitar obviamente lo que es cafeína o demás, ojalá antes de las 2 de la tarde, 3 de la tarde sea la última vez que vamos a tomar un cafecito o algo por el estilo, porque aunque a mí me encanta el café, obviamente, pero es interesante, aunque nosotros podamos dormir el sueño, si todavía hay cafeína en nuestro torrente sanguíneo, no vamos a poder llegar a la fase profunda del sueño. Entonces, aunque me duerma,
no voy a amanecer descansado, porque lo que yo ocupo es llegar a la fase profunda del sueño para poder tener esa noche de sueño reparador que todos deseamos. Y bueno, es hermoso, la verdad, poder dormir bien. Entonces esos son como consejos o tips puntuales que podemos utilizar. Ahora vamos a hablar un poco a nivel de alimentación, de hábitos. Yo les mencioné un hábito que es alimentación low carb, y la calidad es más importante en nuestra alimentación. ¿Y qué me refiero yo cuando hablo de calidad? Al día de hoy nosotros vivimos en una sociedad que está sobrealimentada, pero está desnutrida. Esos son dos conceptos diferentes. Una cosa es las calorías, las clásicas calorías que yo consumo, pero otra cosa es que verdaderamente esas calorías tengan todos los minerales, vitaminas y nutrientes que verdaderamente nosotros necesitamos para cuidar nuestro cuerpo. Dios nos creó y creó un ser extremadamente complejo, verdaderamente. Nosotros somos complejísimos. O sea, el hombre, la mujer, somos complejos en nuestro funcionamiento y verdaderamente necesitamos demasiadas cosas para funcionar óptimamente, como Dios diseñó que funcionáramos. Y cuando yo les menciono que nuestro estilo de vida occidental ha por así decirlo, cambiado la manera en cómo funcionamos, es porque muchos de los alimentos que consumimos al día de hoy no son ricos nutricionalmente hablando. La mayoría de los alimentos que se consumen a nivel de cereales, a nivel de carbohidratos refinados, alimentos que consumimos a diario, sí nos satisfacen a nivel calórico, pero nutricionalmente no. Y aquí les puedo mostrar un poco de deficiencias, falta y consecuencias. Si yo tengo falta de zinc, inmunidad débil, o sea, mi sistema inmunológico por los suelos y me enfermo a cada rato. Hierro, cansancio. Si yo tengo deficiencia de hierro, voy a estar cansado todo el tiempo. Muy importante, la tiroides. Selenio, una falta de selenio va a afectar mucho lo que es la tiroides. El calcio, si tengo deficiencia de calcio, voy a tener huesos débiles. Y cromo, mala tolerancia a la glucosa. Y otro de los puntos muy importantes, el agua. El agua. Al día de hoy, si bien nosotros somos un país muy privilegiado, podemos tener agua del grifo, el agua de hoy está desmineralizada. La mayoría de los minerales que nosotros necesitamos los obteníamos del agua. Pero el día de hoy, el agua clorada como tal está tan lavada que no tiene elementos esenciales o minerales esenciales que nosotros requerimos para que nuestras células tengan un funcionamiento óptimo. Entonces, un tip muy puntual es, aunque no lo crean, tomar agua de mar, pero ojo, no es que uno va a tomar agua literalmente del mar a tomarla. Hay agua de mar filtrada, que de hecho la venden, y lo ideal es consumir en ayunas entre 50 a 100 mililitros de agua de mar, un trago chalado. Pero otra opción muy interesante, y les aseguro, y me cuentan en la próxima conferencia, cómo sienten el cambio. Apenas se levantan, quiero que hagan esto. ¿Conocen el agua, el sal del Himalaya, la rosada? ¿Sí? O la sal que utilizamos parrillera. Utilicen esa sal en primer lugar. La sal refinada todavía está, como lo dice su nombre, muy refinada, entonces ha perdido muchas propiedades. La sal entre más cristalina sea, es mejor. Entonces, lo que uno hace para verdaderamente rehidratarse, aunque usted no lo cree, contrario a lo que nos dijeron, realmente el agua no nos hidrata, aunque ustedes no lo crean. Son los minerales del agua lo que le permite a nuestras células rehidratarse. Entonces, por más que yo tome agua, pero si esa agua está desmineralizada, ¿qué va a suceder? No me voy a hidratar correctamente. Entonces, utilicen una pizca de sal en la mañana, de rosada o de parrillera, la clásica, con un poquitito de agua, y se toman ese trago y luego ya pueden tomar agua normal. O cuando van a hacer ejercicio, ese tipo de agua, porque eso contiene los electrolitos necesarios para verdaderamente rehidratarnos. Y esto es otro pilar fundamental a nivel de salud. Vean todo lo que hemos hablado y no hemos tocado del entreno. Todo esto va a tener un impacto muchísimo más grande realmente, y que podemos hacer de inmediato para poder ver cambios muy significativos en nuestros niveles de energía y a nivel de nuestra salud. ¿Ok?
Como les mencioné, la sal, lo que piensa que hace, la gente piensa que la sal sube la presión arterial, más que 5 gramos causa hipertensión, que te vas a morir joven. Mentira. Lo que realmente hace: asimilación de nutrientes, equilibrio líquido celular, transmisión de impulsos nerviosos, regulación de presión arterial, ayuda en la contracción muscular, mantiene el pH estomacal, producción de energía, incrementa la sensibilidad a la insulina, hidratación y balance mineral. O sea, como vieron, realmente, pero la sal esta que les mencioné es clave para poder gozar de buenos niveles de energía y de salud. Otro nutriente clave, el omega 3. Hoy nosotros tenemos una sobredosis de omega 6. Omega 6 es todos los aceites que vienen de semillas y que están muy cocinados, todo lo que son frituras, etcétera, etcétera. Y no está mal como tal. Nosotros necesitamos omega 6. El problema es que estamos consumiendo demasiado omega 6 y poco omega 3. El omega 3 nosotros literalmente lo conseguimos principalmente de los peces pequeños, como sardinas, salmón, etcétera, etcétera. Que si bien se conoce mucho de que ahora dicen, no, pero es que el pescado, etcétera, tiene muchísimo mercurio, la verdad es que los estudios que se han hecho al respecto, no, o sea, los efectos positivos de poder tener una buena ingesta de mariscos es mucho mayor a los efectos negativos que se pueden tener. Mi recomendación muy puntual: supleméntese con omega 3, ¿verdad? Porque la verdad es que no todos tenemos o no consumimos mucho pescado, o pescado pequeño, o pescado azul principalmente, que es el que tiene mayor proporción de omega 3, y consuma muchísimo más. Pueden utilizar suplementos de omega 3, unas 3, 4 cápsulas de omega 3 al día para poder tener buenos niveles de DHL. ¿Okay? Este es un estudio que durante 5 años se monitoreó a 4 grupos de personas. Un grupo que no se suplementó en absolutamente nada, grupos que recibieron suplementos solo de vitamina D, grupos que recibieron suplementos solo de omega 3 y grupos que recibieron suplementos en ambos nutrientes, vitamina D y vitamina 3. Hace 3 semanas andaba en una conferencia en el Colegio de Médicos y vi un dato que yo no sabía, pero el 100%, se hizo una investigación muy puntualmente en Costa Rica y el 100% de la población costarricense tiene deficiencia de vitamina D, todos. Entonces es muy importante hacerse una analítica. Eso es una muy buena inversión para saber verdaderamente que tengo deficiencia. Y la vitamina D, chicas, es esencial para si yo durara ahorita decir todo lo que hace la vitamina D en el cuerpo, duraría otra hora. Es esencial. Y la vitamina D naturalmente, verdaderamente la vamos a conseguir del sol principalmente, de tener una buena exposición al sol, o como les había mencionado en el hábito número 1, de tener varios tiempos de exposición al sol. Ojo, vamos a desmitificar muchas cosas. Sin protector solar, aunque ustedes no lo crean, o sea, de verdad que el protector solar, hay todo un tema detrás que sí hay que utilizarlo si el sol está muy fuerte, pero si yo uso protector solar todo el día, todos los días, literalmente voy a tener sí o sí deficiencia de vitamina D, porque estoy bloqueando completamente los rayos solares. Por lo tanto, no voy a poder tener esta vitamina en óptimas condiciones. Y aquí están los resultados. La suplementación redujo en un 25% la incidencia de enfermedades autoinmunes. O sea, es literalmente, cuando hablamos a nivel de salud y todo ese tipo de enfermedades, síndromes metabólicos, diabetes, hipertensión, etcétera, 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 va a radicar muchísimo más en si verdaderamente estoy teniendo una alimentación de calidad y le estoy dando a mi cuerpo aquello que él verdaderamente necesita. Y aquí es como un breve resumen de dónde voy a conseguir ese alimento de alta calidad. No se ve muy bien, pero se los voy a explicar. ¿Qué es un alimento de calidad? Que cuando yo comparo gramo a gramo un alimento con otro alimento, macronutriente con macronutriente, o sea, yo no voy a comparar carbohidratos con proteínas. Si yo comparo carbohidratos, lo tengo que comparar con carbohidratos. Si voy a agarrar proteína, lo tengo que comparar con proteína. Si voy a agarrar grasa, lo tengo que comparar con grasa. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a buscar tener una alimentación de alta calidad,
yo voy a procurar una alta densidad nutricional. ¿Y qué es lo que más densidad nutricional tiene? Lo que nos dan nuestras, bueno, por lo menos mi abuelita: hígado, órganos de animales. Yo me acuerdo, eso es extremadamente nutritivo, demasiado. El huevo, esos alimentos son hiper, mega, recontra nutritivos. Y la grasa, saludable. Yo no voy a decir, los carbohidratos son necesarios, pero es interesante este dato. Ustedes sabían que el único macronutriente que el ser humano tiene la capacidad de autofabricar son los carbohidratos. Ni la proteína ni las grasas las puede autofabricar, las tenemos que tener de afuera. Entonces, este es básicamente un pequeño ejemplo cuando nosotros comparamos, porque sí, el consumo de carne es esencial, por supuesto. Vamos, un ribeye, un cortecito de carne riquísimo, pero si nosotros lo comparamos con un hígado, aquí podemos ver qué brutal el cambio de macronutrientes que hay. De un ejemplo, si comparamos un ribeye, un corte de carne, a un pedazo de hígado, o el huevo, no puede faltar el huevo sin duda alguna, o demás. Y literalmente lo que nos dice nosotros la ciencia es que los alimentos de origen animal, principalmente órganos y demás, son los que son nutricionalmente más nutritivos, o sea, los que tienen una densidad nutricional mucho mayor. Entonces, en pocas palabras, una alimentación low carb, y bueno, es un tema también. ¿En cuánto me queda? Es que a veces yo hablo mucho, para no pasarme, ver que me da tiempo de todo. 10 minutos, ok. Una alimentación low carb y también la implementación de un ayuno intermitente. Para mantener una buena alimentación, va a eliminar alimentos ultraprocesados. Ok, todo lo que tenga una etiqueta nutricional es procesado. No es que todos los ultraprocesados son malos como tal, pero para que tenga ese dato. La autofagia, este proceso esencial para que nuestras células se mantengan jóvenes, con buena producción de ATP, etcétera, etcétera. El ayuno intermitente es uno de los mejores hábitos que yo puedo implementar. La autofagia, después de las 16 horas de ayuno, por lo menos hacerlo una vez a la semana, recordemos, y normalmente con la luz del sol. O sea, si la luz del sol se oculta entre 5 a 6, entonces voy a dejar de comer a las 6 de la tarde y retomo la ingesta de alimentos como al mediodía del día siguiente. Por lo menos hacerlo una vez a la semana. ¿Por qué? Porque esto literalmente limpia muchísimo nuestro cuerpo y promueve mucho la salud de lo que se está hablando hoy más en el área de la salud, la microbiota. Organismos que están dentro y fuera de los seres vivos, tenemos una relación simbiótica con ellos, es todo lo que está en nuestro aparato digestivo, principalmente nuestros intestinos. Los humanos tenemos unos 20.000 genes, ellos tienen, ahí se me fue un cero, realmente son 250.000 genes. La microbiota tiene, no, pero aquí lo tienen ahí. Los seres humanos tenemos entre 20.000 a 25.000 genes y la microbiota tiene entre 3.25 millones de genes. Se le conoce como el segundo cerebro. ¿Por qué es tan importante la microbiota? Bueno, influye en la maduración cerebral, influye en los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro. Ya les digo qué es eso. Exacto, porque suena como muy loco, pero es muy simple. Factor de crecimiento del cerebro y la formación de sinapsis neuronal. ¿Qué daña la microbiota? Ya les voy a decir por qué debemos hacer verdaderamente el esfuerzo de preservarlo y de mantenerlo en óptimas condiciones. Bueno, cosas como antibióticos, azúcar, comida procesada, principalmente los endulcorantes, la hiperlimpieza y lo peor, el azúcar. El azúcar es lo que más, junto con los endulcorantes, es lo que más mata. Hola, ahora sí. Lo que más mata la microbiota. Ok, este pequeño diagrama que les dije, la microbiota es un montón de organismos básicamente que viven en nuestro sistema digestivo. ¿Okay? Ellos literalmente se encargan de sinfín de actividades. Una de ellas es poderle dar un buen uso a todo lo que comemos. ¿Okay? Pero además de eso, se encargan principalmente del crecimiento de nuestras neuronas. Y esta investigación que les voy a comentar a continuación es cómo la muerte de la microbiota está directamente relacionada a la depresión, así como lo escuchan.
Ahora que van a hablar mucho el tema de emociones, de cómo nos sentimos, etcétera, etcétera, se ha demostrado montones de veces en los últimos años cómo un factor meramente de obesidad ligado principalmente, porque digamos, normalmente cuando una persona llega a un estado de obesidad es por hábitos alimenticios que se caracteriza por alimentos ultraprocesados. Y más que incrementar nuestro porcentaje de grasa, básicamente mata nuestra microbiota y eso da como resultado que a nivel cerebral va a producir la muerte de neuronas y principalmente en una área del cerebro que se llama el hipocampo, que está en el área frontal. Eso es como por breve resumen. Entonces bien hacemos nosotros cuando hablamos a nivel de alimentación low carb como tal, evitar en gran medida los ultraprocesados. No es no echarle azúcar al café, un azúcar moreno o demás. Uy, eso es importante, ese tema está potente, ese que viene. Ok, priorizar alimentos de alta calidad. Si algo queda es priorizar alimentos de alta calidad. Empiece su desayuno con huevos, con aguacate, con frutas cítricas, principalmente el kiwi, arándanos, etcétera, etcétera, fresas, naranja completa, lo que nos han dicho desde siempre, ¿verdad? Al final es ejecutarlo. Y en el almuerzo incluye un poquitito de hígado ahí, pedacito, tal vez no completo, con carnecita, cositas así, porque vea, se los aseguro, yo no les estaría hablando de eso si no funcionara, se los aseguro. Muy bien, ahora vamos a pasar ya a algo más físico. Una pregunta: ¿cuántas horas pasan sentadas? Pero, ¿por qué les puse esas 4 imágenes? Ajá, por eso, no, muy interesante, vea. Nosotros nuevamente volvemos al estilo de vida occidental. Pasamos sentados en el trabajo, ¿ok? Normalmente cuando nosotros pensamos, ¿cuántas horas paso sentado? Me imagino en una oficina, como dice el señor. Pero recordemos, no solo eso, cuando conducimos también pasamos sentados. Cuando vemos tele o compartimos con la familia, pasamos sentados. Y cuando comemos. Entonces, si nosotros cuantificamos la cantidad de horas que paso sentado más las que paso acostado, ¿cuántas horas paso de pie? 1 hora tal vez o menos. Entonces, es muy importante esto y este dato que les voy a dar a continuación. Yo cuando lo vi en una investigación de un fisioterapeuta quedé asustado. ¿Usted sabía que sentarse es más peligroso que fumar? Mata más personas que el VIH y es más traicionero que lanzarse en un paracaídas. El ser humano no está diseñado para ser sedentario, para estar sentado todo el día, y gran parte de, dicho como lo mencionó muy bien Alison, el testimonio, ¿correcto? Fabiola, disculpe, Fabiola, ella empezó a moverse más, no sé si notaron, ella empezó a cambiar un poco, empezó a moverse un poquitito más, ahí la vi que pegó como un tourcito a la montaña, maravilloso, empezó a moverse más, y es porque esta investigación resultó que después de los 25 años, cada hora que yo paso sentado equivale a 21.6 minutos menos de esperanza de vida. Y un cigarro, una persona que se fuma un cigarro, normalmente es 11 minutos aproximadamente que reduce la esperanza de vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener un estilo de vida más saludable, yo sé, siempre es la misma reacción, uno es como, wow, queda uno completamente sorprendido. No se escucha, disculpen. Uno queda completamente sorprendido. Entonces, ¿qué les quiero instar al día de hoy? Vamos a recibir el culto de pie. Bueno, yo lo recibo de pie, de hecho. No, en serio, yo me quedo atrás y lo hago de pie. Es muy hermoso, en serio, vea. Es un tema meramente de cambio, vea. Cuando uno tiene esta información, vea, hay una frase que cuando yo la escuché, cambió mi vida. Y es la siguiente: toda verdad ignorada prepara su venganza. Esa es una frase. Toda verdad ignorada prepara su venganza. Que es, yo sé que yo tengo que comer bien, sé que tengo que moverme más. ¿Son verdades o no? Si yo las ignoro, no van a dejar de ser verdades, pero voy a cosechar las consecuencias en algún momento. Y eso aplicado a todas las áreas, ¿verdad? Estrategias: si yo trabajo sentado, bueno, trabajar de pie por lo menos
una hora, hacer pausas activas. Si ustedes supieran que esto tiene más impacto en la composición corporal que entrenar, así se los pongo. De hecho, no puse el dato, pero si yo entreno una hora al día, voy al gimnasio una hora al día, todos los días, como bien. Esto no es para desanimarlas, es para motivarlas. Pero paso sentado todo el día, anula los efectos de todo lo que hice. Entonces, es un tema de verdaderamente hacer el cambio. Si yo paso mucho tiempo sentado, intentar moverme más, hacer este tipo de modificaciones, de trabajar de pie o un ensayo sentado. Si estoy en la oficina, ahora la mayoría trabajan en la casa, se pueden hacer modificaciones, pero créanme que van a sentir un cambio muy significativo en su salud. Disculpe, ¿cuánto me queda? Ya va a terminar. Y además de eso, y aquí es donde va el punto, vea, lo último que hablamos fue el entrenamiento. ¿Cuál entrenamiento tengo que priorizar? El entrenamiento de fuerza, las pesas. Si yo tengo solo 3 horas para entrenar al día, ¿se imagina? Qué buena nota. Si yo tengo 3 horas a la semana para entrenar y tengo que elegir una opción, yo elegiría sin duda algún entrenamiento de fuerza, entrenar con pesas, con ligas, con peso corporal. Y sin más que, lo había mencionado, la oración y lectura de la Biblia y gestión del estrés, porque el último hábito, ya el último minuto de la conferencia, para poder gestionar bien el tema del estrés meramente es en crecer en la piedad. La piedad es esa relación con Dios que yo tengo, ¿ok? Entonces no puedo hablar de una verdadera salud separado de una vida espiritual genuina. Este versículo me encanta en 1 de Timoteo. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Tener la certeza de que Dios tiene el control de la situación es la verdadera medicina contra el estrés. Descansar en Él para no estresarnos, Él tiene el control. Y sin más que agregar, bueno, hay una sección de preguntas y respuestas. Ahí están las redes sociales.